Alabado sea el Señor, gloria a Dios. La Iglesia Pentecostal Santidad a Jesucristo y el Ministerio Jesucristo es la respuesta y viene ya. En este momento especial estamos exactamente hoy, domingo 13 de mayo del año 2018, aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en Sánchez Libertad, República Dominicana. Gloria a Dios. Hoy tenemos el plato fuerte con un mensaje que debe de calar en lo más profundo de nuestros corazones. Estaré leyendo una porción de la palabra en el libro de San Juan, capítulo 1, gloria a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 1, voy a tomar el verso 11 en adelante. Leo esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. El título de este mensaje es rechazar a Jesucristo es el pecado más grande que una persona en esta tierra pueda cometer. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11 en adelante, donde establece una verdad absoluta acerca de la realidad de los judíos para ese entonces. Es así la situación dada en ese pueblo de Israel, que Dios a través de los tiempos enviaba a sus profetas y los judíos los apedreaban, los mataban, y la palabra de Dios entonces no se podía establecer conforme a su perfecta voluntad. Es así que Dios cumple con una de sus promesas dada en el libro de Génesis, de que Dios traería el segundo Adán, y el segundo Adán es Cristo Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. Ya no se trataba más de un profeta más, de un evangelista más, de un rey más, de un sacerdote más. Se estaba refiriendo única y exclusivamente al Hijo de Dios, que dentro de la perspectiva bíblica es el mismo Dios Todopoderoso. Me estoy refiriendo a Cristo Jesús. Cristo no recibió las consideraciones que merecía como el Hijo auténtico del Dios Todopoderoso. Él vino al pueblo de Israel y lo hizo bajo la instancia específica de que se cumpliese todo lo que habían escrito los profetas de su persona, de la persona maravillosa de Jesucristo. Pero los judíos que estaban en ese tiempo bajo un yugo de uno de los imperios más terribles que ha pasado por la historia de la humanidad, me estoy refiriendo al Imperio Romano, que tenía bajo sus dominios el territorio de Israel. En tanto que dentro de la organización y de la estructura que estaba el pueblo judío existía el segundo templo. En ese segundo templo existía lo que era el consejo de religiosos,
denominado el Sanedrín, donde ellos decidían las cosas que iban a hacer y que iban a poner en práctica y que iban a ejecutar en el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Sabemos desde el punto de vista bíblico que durante los tiempos de Jesucristo, en Israel, en Judea, estaba Herodes el Grande como el rey. Gloria a Dios. Y también hay otro personaje muy famoso y muy controversial llamado Poncio Pilato, que era un procurador romano, uno de los procuradores más viles, más sanguinario en la historia de la humanidad, ya que para ese tiempo la muerte que se producía a través de aquellos delincuentes, a través de aquellas personas perversas y malas que violaban constantemente las leyes establecidas en aquellos tiempos, la muerte era en una plaza pública llamada La Calavera, en el Gólgota. Allí se le condenaba a morir en una cruz y que todo el pueblo se diera cita para que viera qué se le hacía a aquellos criminales, a aquellos delincuentes de aquellos tiempos. La Biblia establece que Cristo fue contado entre los perversos y malvados. ¿Por qué? Porque los judíos, los israelíes, no reconocieron al Hijo de Dios. Y al no reconocer al Hijo de Dios y aceptarle como tal, entonces eso trajo como consecuencia destrucción, trajo como consecuencia deportación de los judíos y disgregación de la diáspora israelí en todas partes del mundo. Gloria a Dios. Y vemos que a través de los tiempos, la consecuencia de haber rechazado al Hijo de Dios, el Mesías que Dios había prometido durante tantos y tanto tiempo, a través del profeta Moisés, del profeta Ezequiel, del profeta Daniel, del profeta Isaías, que fue uno de los profetas que más habló de la persona de Cristo Jesús. Los judíos no entendieron lo que Dios le había traído a su pueblo. Gloria a Dios. Y ellos, al no ver a un personaje, a un denominado Mesías que ellos tenían en la mente, que era una persona fuerte, una persona con un liderazgo militar, con un liderazgo comercial, con un liderazgo espiritual fuera de lo común, que tenían otras pretensiones, y era que los librara del yugo de los romanos. Pero al ver un Cristo con características muy distintas a los que ellos entendían y pensaban, entonces ellos rechazaron a Cristo, no por los milagros que hacía, sino por lo que Él decía que era. Alabado sea el Señor. Ya que Cristo les había informado y se había revelado a los judíos como el Mesías prometido por el Padre Celestial al pueblo de Israel. Los israelíes que estaban bajo ese tiempo, bajo el yugo terrible del imperio romano, rechazaron de paro ese Mesías y por lo tanto ese rey de los judíos, como Cristo, se reveló y se presentó al pueblo de Israel. Esos milagros que Cristo hizo a través de los tiempos, a través de su ministerio, esas palabras, esas enseñanzas, esas parábolas que Cristo expresaba y le enseñaba a los israelíes, le costó a Cristo la vida, le costó a Cristo la sentencia de muerte en una cruz, sentenciado a una cruz por el simple hecho de predicar el amor y la verdad que el Padre Celestial había prometido a Israel desde hace cientos y cientos de años atrás, antes de la venida de Cristo. Cuando Cristo
sabiendo todo lo que le iba a suceder, que iba a ser crucificado, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, porque así lo dice el libro de Zacarías, que Cristo fue vendido por 30 piezas de plata, por uno de sus apóstoles, en este caso Judas Iscariote. En Judas Iscariote cayó la ambición, cayó sobre él la maldición de la traición, y esa traición le trajo como consecuencia a Judas Iscariotes la perdición de su alma. Gloria a Dios, porque había traicionado a alguien que tanto le dio y que tanto lo amó, y que en el momento importante del ministerio de Cristo en la tierra, decide bajo una conspiración de aquellos sacerdotes, levitas, fariseos, saduceos y los sumos sacerdotes de aquellos tiempos, decide entonces por simplemente 30 piezas de plata entregar a su Señor, a su Mesías. A Judas Iscariotes no le fue suficiente las palabras y las enseñanzas que Cristo había dado a cada una de esas personas de esa generación. No le fue suficiente los milagros que Cristo hizo, donde los ciegos recobraban la vista, los muertos eran resucitados, alabado sea Dios, los endemoniados eran liberados y los peces y los panes eran multiplicados. Eso no fue suficiente para Judas Iscariotes. Y en un corazón egoísta y perverso, decide vender al Señor. Gloria a Dios. Esa traición le costó a Judas Iscariote la salvación de su alma. Ahora está en un infierno esperando ser juzgado para ser lanzado luego al lago de fuego y azufre. Gloria a Dios. Pero asimismo, como Judas Iscariotes, en estos tiempos hay un espíritu que está afectando a las iglesias. Y esa traición, ese espíritu de traición, ese espíritu antagónico de chisme, de maldad, se está dando y se está practicando. Gloria a Dios. Y eso va a hacer que también muchos, que aún estando en los diferentes escenarios eclesiásticos, van a perder la salvación. ¿Por qué? Porque están siendo seducidos y han aceptado y han decidido seguir en los caminos y asumir las ofertas que el diablo le pone por delante. Judas recibió una oferta y no la pensó dos veces, la aceptó esa oferta. Gloria a Dios. Así hay muchas personas en estos tiempos que Satanás le pone ofertas muy tentativas y no lo piensan dos veces para traicionar a aquel que murió en la cruz del Calvario y que nos da vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Por eso, en este mensaje titulado El pecado más grande que un ser humano pueda cometer en esta tierra es rechazar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. La Biblia dice que hay un pecado que no se perdona en este siglo ni en el venidero. Me estoy refiriendo a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero para cometer ese pecado, la persona tiene que tener conocimiento de lo que va a decir, de lo que va a ejecutar. Sin embargo, hoy en día el Evangelio se predica en diferentes lugares del mundo. Y las personas de manera resistente siguen insistiendo en rechazar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Eso lo convierte inmediatamente en prisionero del lago de fuego y azufre. El hecho de aceptar la oferta del diablo
y traicionar a Cristo y rechazar el Evangelio de Jesucristo, lo convierte, gloria a Dios, lo convierte en prisionero del lago de fuego y azufre. Gloria a Dios. A veces hay personas que comienzan a crear conjeturas, a crear una serie de argumentos acerca de por qué razón al pueblo de Israel ha tenido que pasar tantas calamidades en el tiempo y en el espacio. El hecho de que Dios permitiese de que Israel fuese disgregada y expulsados sus habitantes, y muchos de ellos fueron asesinados en el año 70, cuando el general Tito destruyó el segundo templo, saqueó, violando mujeres y destruyendo al pueblo de Israel. Esa fue una de las principales consecuencias por la cual los judíos rechazaron a Jesucristo, y esa fue una de las consecuencias más severas para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y a medida que fueron avanzando los tiempos, los siglos, los meses, estos recibieron ataques en diferentes direcciones. Y la Biblia establece que el pueblo de Israel sería convertido en refrán y en rechazo de muchas personas en el mundo. ¿Y por qué ese rechazo? Porque rechazaron al Hijo de Dios, al Mesías verdadero que Dios envió a través de su santa palabra, y esto lo rechazaron. Y por esa razón le cayó la maldición al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Hace exactamente 70 años que el pueblo de Israel, un 14 de mayo del año 1948, Israel vuelve a ser nación y vuelve a recuperar el espacio que había perdido. Eso implica que todo lo que está sucediendo en estos tiempos son acontecimientos proféticos de los últimos días. Y el hecho de que Israel haya recuperado su tierra otra vez es porque Dios tiene un propósito. Y el propósito es reunir el pueblo de Israel, construir el tercer templo, alabado sea el Señor. Y al construir el tercer templo, entonces, preparar todo lo que tiene que ver con el escenario profético para dar paso a la bestia, al hijo del hombre o al hijo de perdición, alabado sea el Señor, gloria a Dios. El hijo de perdición que fue concebido desde antes de la fundación del mundo, y a través de esa palabra profética sobre él recae esa maldición. ¿Y cuál es la maldición? De que tendrá la oportunidad de dirigir los destinos del mundo, pero lo hará sin el respaldo de Dios, más bien con el respaldo de Satanás, el diablo. Gloria a Dios. Israel en estos tiempos se está comenzando a florecer el desierto, que anteriormente era un desierto sumamente árido. En el pueblo de Israel está floreciendo. Eso implica de que todos los habitantes, todos los nacionales o descendientes israelíes tendrán que volver a la tierra santa. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice las Escrituras. Hoy en día hay muchos descendientes de judíos que por fin han reconocido que aquel que murió en la cruz del Calvario es el Mesías que Dios había enviado. Gloria a Dios. En tanto, hay millones de israelíes que todavía están esperando a ese Mesías que lo va a librar de sus enemigos y que vendrá con mano de hierro para
destruir y aplastar a todos aquellos que se le oponen. Aleluya. Ese Mesías vendrá, pero será un Mesías falso. Un Mesías que viene de parte de Satanás, no de Dios. Porque ya Dios envió al Mesías verdadero, que es Jesucristo, que vino en carne y sangre y murió por cada uno de la raza humana. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Por eso, en esta hermosa noche, lo único que me resta decir, dentro del contexto profético bíblico, es que cuando una persona rechaza a Jesucristo, esa persona automáticamente está bajo condenación. Es una condenación tan grande que por más que clame esa persona, que por más que ore, que por más que quiera buscar a Dios, Dios no lo escuchará. ¿Por qué? Porque la única forma de que un ser humano pueda ser salvo del lago de fuego y azufre es por medio de Jesucristo de Nazaret. Y si rechaza esa única opción, entonces no hay posibilidad de que esa persona sea salva de esa condenación eterna. Gloria a Dios. Muchas personas de estos tiempos, Dios le ha dado la oportunidad de conocer a Jesucristo, y muchos se resisten a buscar de Dios. Llegará el momento de que estos querrán buscar de Dios, pero ya no habrá tiempo. Gloria a Dios, porque Dios tiene un tiempo para cada una de las cosas. Dios tiene un tiempo para cada una de las cosas, y dice las Escrituras: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Aleluya. Entre tanto que vienen los días peligrosos y difíciles, donde no habrá fuerza para seguir los pasos del Señor. Gloria a Dios. Hay muchas personas que en estos tiempos no aprovechan su tiempo de juventud para buscar de Dios. Llega la vejez, llegan las preocupaciones, los achaques, llegan las enfermedades y no tiene tiempo, y ya automáticamente esa persona muere en sus delitos y pecados y es entonces conducida a unas prisiones temporales, la prisión temporal que es el infierno mismo, que está en el corazón de la tierra. Gloria a Dios. En esta noche, amigo que me escucha a través de las redes sociales, a través de este espacio, de esta congregación, iglesia, Jesucristo no vino a la tierra para que tú seas condenado. Cristo no vino a condenarte ni a tomar en cuenta tus faltas y tus pecados. Él vino para ayudarte y rescatarte de esa condenación, para librarte de todos tus pecados y para que tú seas un creyente auténtico que le adora en espíritu, en verdad. Dios está buscando a hombres y a mujeres que estén dispuestos a vivir su palabra. Porque cuando vivimos su palabra, entonces comienza a florecer en nuestra vida la luz admirable de la maravillosa persona del Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres ser transformado, si tú quieres ser vivificado, si tú quieres ser fortalecido en Cristo Jesús y quieres cambiar de vida porque sientes que la vida que estás llevando es una vida doble, es una vida falsa, es una vida de engaño, de traiciones y de mentiras, Jesús de Nazaret todavía está a la puerta y te está llamando. Gloria a Dios. Él todavía está extendiendo sus manos para rescatarte de ese pozo, de ese lodo cenagoso, de esa destrucción, de ese abismo y de esa condenación. Ahora en este momento estaré haciendo una oración.
La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón tú crees para ser justo, mas con la boca tú confiesas para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Mas establece la palabra de Dios, que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Aleluya. Gloria a Dios. Después que la persona muere en sus pecados, lo único que le resta a esa persona en la eternidad es el juicio y su posterior condenación. Aleluya. Pero Dios no vino a sacrificarse en una cruz del Calvario, en una cruz, para que tú seas condenado, sino para que proceda al arrepentimiento y vengas a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Alabado sea el Señor. Estaré haciendo una oración. Si gusta, puedes repetirla después de mí para que aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Recuerda que el tema de este mensaje es: el que rechaza a Jesucristo pierde su salvación eternamente. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración. Repítala después de mí. Padre Santo, te doy gracias. Me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicito porque tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Ahora lo único que está faltando es iniciar una vida santa delante de Dios. Congregarse en una iglesia donde se predique el Evangelio tal como está en la Biblia. Gloria a Dios. Leer la Biblia, la palabra de Dios regularmente. Orar antes de acostarte y después que te levanten. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Porque así Dios entonces iniciaría un proceso de cambio, de transformación en tu vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pues bien, después de dar este mensaje, un mensaje de lo que es el pecado más grande del mundo, que es el pecado del rechazo a Jesucristo de Nazaret como su único y suficiente Salvador personal. Gloria a Dios. Ahora estaremos haciendo una oración para despedirnos de este lugar jamás de la presencia del Padre Santo. Gloria a Dios. La Biblia expresa en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos está llamando a mantenernos en paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amado Dios, eterno Padre Santo, le damos gracias en esta noche. Te adoramos, Dios. Clamamos, seguimos clamando por esta congregación, Iglesia Pentecostal Santidad de Jesucristo. Obra, Señor Dios. Clamamos por estos vecinos para que tengan misericordia de sus almas. Oh Dios Todopoderoso. También clamamos, Dios, por los hermanos, por esta nación, por esta provincia, por el mundo, Dios, para que el poder de Dios se derrame
a través de un avivamiento de unción, de poder y de milagros, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Oh amado Jesús, te damos gracias, Señor Dios. Rompemos, Señor Dios, toda maldición, todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, oh Dios. Cúbranos, Dios, con tu gracia, Señor. Nos despedimos de este lugar jamás de tu gloriosa presencia. Aleluya. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Saludad unos a los otros. Aleluya. Gloria a Dios en la presencia del Señor. Gloria a Dios.